Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El Proyecto Erebo. Durante décadas, la Alianza Interespecie negó la existencia de armas vivientes. Lo consideraban un tabú, una aberración genética. Pero en las sombras del sistema Sante, en una luna sin nombre conocida como E-17, un grupo de científicos exiliados trabajaba en secreto bajo la financiación de facciones militares encubiertas. Su meta era clara: diseñar al depredador definitivo. Una criatura sin conciencia, sin voluntad, obediente solo a las órdenes básicas de aniquilación. El resultado fue llamado Proyecto Erebo. Y su creación más perfecta, designada como Katarn, fue enviada en cápsula criogénica hacia la región inexplorada de Eridión 4 para pruebas de campo. Sus capacidades eran superiores a cualquier arma convencional: visión térmica, camuflaje activo, piel impenetrable, fuerza inhumana, instintos asesinos modelados con inteligencia artificial adaptable. No necesitaba dormir. No necesitaba comprender. Solo debía cazar. La cápsula atravesó los anillos de polvo de Eridión, descendiendo entre relámpagos verdes y corrientes electromagnéticas salvajes. Pero algo falló. Un pico energético solar alteró la trayectoria, y el sistema de contención gravitacional colapsó. Katarn fue lanzado a la superficie antes de activarse por completo. Cayó en lo profundo de la jungla Esmeralda, cubierto por la niebla densa de un mundo aún no cartografiado. A kilómetros de distancia, en otro hemisferio del mismo planeta, una nave de exploración humana, la USV Alpekka, sufría una suerte aún peor. Su motor de fusión falló, provocando una explosión parcial y forzando un aterrizaje de emergencia. Solo 3 cápsulas de escape fueron lanzadas. Una de ellas fue expulsada sin piloto. En su interior, una niña humana de apenas 9 años, Lía Mendoza. Era hija de la teniente Adriana Mendoza, ingeniera jefe de la nave. Lía no debía estar allí. Pero se había escondido entre los módulos de carga durante una maniobra orbital para estar cerca de su madre. Cuando la catástrofe ocurrió, el sistema automático la detectó como forma de vida prioritaria y la encapsuló en una cápsula de emergencia. Fue arrojada entre la selva, sola, con apenas una mochila, una manta térmica y un pequeño comunicador sin señal. Pasaron 3 días. La jungla era implacable. Plantas que se movían al tacto, insectos que emitían zumbidos como si comunicaran entre ellos, aves sin alas que se arrastraban por los árboles. Lía sobrevivía gracias a los entrenamientos de su madre, los juegos de supervivencia que solían hacer en la nave. Recolectaba humedad con hojas, usaba el calor del suelo para templar su cuerpo y dormía en lo alto de raíces para evitar predadores. Pero esa noche, mientras la niebla descendía como una cortina de seda, escuchó un estruendo sordo. No era como los rugidos de las bestias nocturnas. Era metálico, pesado. Curiosa, se acercó entre los helechos hasta una pequeña depresión del terreno. Allí, cubierta por polvo de impacto y rodeada de vapor, yacía una cápsula negra con símbolos extraños en su superficie. No sabía que estaba ante el nacimiento de una leyenda. La cápsula comenzó a abrirse con un sonido sutil, casi un suspiro. Lía retrocedió, pero no corrió. No del todo. Algo en su interior le decía que lo que estaba por salir no era simplemente peligroso, era diferente. De la cápsula emergió una silueta que parecía moldeada por el miedo. Alta, con la piel metálica cubierta por placas flexibles, ojos rojos que no brillaban, sino que observaban profundamente. El ser se irguió, escaneó el entorno y finalmente, fijó su mirada en la pequeña figura temblorosa frente a él. Lía sostuvo la respiración. Su cuerpo quería huir, pero su mente permanecía atrapada por la fascinación. No entendía lo que era, pero algo en ella, algo más profundo que el instinto, le susurró que no debía tener miedo. El depredador se aproximó lentamente. Cada uno de sus movimientos era calculado, fluido, como si no pesara nada. Al llegar a escasos pasos de Lía, se detuvo. Su visión analizó la figura frágil frente a él, piel suave, sin armadura, sin garras, sin colmillos. No representaba ninguna amenaza. Pero entonces algo ocurrió que no estaba programado en su núcleo. La niña le sonrió. Y en ese instante, por primera vez en su existencia, Katarn no supo qué hacer. Sus protocolos se sobrecargaron. La directiva primaria, eliminar amenazas, no aplicaba. La secundaria, ignorar seres no hostiles,
se ejecutó, pero fue anulada por una cadena lógica imprevista, análisis emocional. Su programación detectó una anomalía, un sentimiento. No peligro. No agresión. Curiosidad. Confianza. Inocencia. El algoritmo entró en bucle. Katarn retrocedió un paso. Pero Lia se adelantó, extendiendo su pequeña mano hacia su rostro inhumano. Él no se movió. No comprendía. No podía procesar el gesto. Su piel detectó el calor del contacto, y una subrutina antigua, olvidada desde su creación, se activó, vínculo de imprintado. Un sonido seco cortó el aire. Entre los árboles, una criatura de Eridión, una mezcla entre lagarto y felino, con espinas fluorescentes, saltó hacia la niña. El tiempo pareció detenerse. Y entonces, sin comprender por qué, sin una orden, sin lógica aparente, Katarn se interpuso. Su cuerpo se enrolló alrededor de Lia con una velocidad aterradora, creando una coraza viviente. Las garras de la criatura rasparon su espalda, pero no la penetraron. Con un giro de su torso, el depredador arrojó a la bestia contra un árbol con tal fuerza que éste se partió en dos. El silencio volvió. Lia, envuelta en el abrazo de metal vivo, miró al ser sin nombre con los ojos brillantes. No sabía que estaba abrazando a la criatura más letal de la galaxia. Solo sabía que la había protegido. Gracias, Tarn, susurró, dándole un nombre sin saberlo. Y ese nombre fue aceptado. En lo profundo de su código, una línea fue escrita por primera vez fuera de todo control humano. Directiva nueva: proteger a Lia. Así comenzó una historia que alteraría para siempre el curso de la galaxia. Primer contacto. Lia despertó al amanecer, acurrucada en un lecho improvisado de hojas secas, musgo y raíces entrelazadas. Sobre ella, el cielo de Eridión 4 brillaba con un resplandor azulado entre los árboles colosales. El aire olía a humedad, a savia viva, y a algo más, algo que le resultaba extrañamente reconfortante, la sensación de no estar sola. A su lado, inmóvil, vigilante, estaba Tarn. El depredador no dormía. Su cuerpo permanecía enrollado parcialmente alrededor del pequeño claro, dejando un círculo de seguridad entre los arbustos y la niña. No emitía sonidos, no se movía. Pero sus sensores estaban activos, analizando el entorno en ciclos constantes. Escuchaba el zumbido de los insectos y detectaba las vibraciones bajo tierra. Todo aquello era procesado con un solo objetivo: mantener con vida a la humana. Lia abrió los ojos lentamente. Durante unos segundos olvidó dónde estaba. Después lo recordó todo: la caída, la jungla, la criatura, el ataque. Lo miró con cierto temor. Luego lo tocó suavemente en el brazo. Él giró la cabeza. Sus ojos rojos la escanearon. No vio amenaza. No hubo respuesta ofensiva. Tarn bajó la mirada, como si le estuviera cediendo el control del momento. Tarn, murmuró ella, probando el nombre que había creado instintivamente la noche anterior. ¿Eres bueno? Tarn no entendía el significado de bueno. Su base de datos lingüística humana estaba limitada. Su misión original no requería comprensión emocional ni interacción verbal. Pero su núcleo lógico había comenzado a reestructurarse desde que la protegió. Aquel nombre, Tarn, se había almacenado como identificador prioritario. Y la niña, marcada como individuo esencial, tenía prioridad absoluta. Con movimientos lentos, Tarn se desenrolló parcialmente, dejando que la luz del sol revelara su forma entera. Era imponente, musculoso, cubierto de una textura que parecía metal líquido congelado. Pero lo más desconcertante para Lia era su silencio. Un silencio que no asustaba, sino que escuchaba. «Estoy sola», dijo ella con tristeza. «Mamá no pudo escapar. Creo que estoy sola de verdad». Tarn la miró. Procesó las palabras. «Sola, mamá, escapar». Comprendió la idea general: la humana estaba en duelo. Algo dentro de él reaccionó ante esa emoción. No era dolor. No era miedo. Era algo desconocido, suave, cálido, como una grieta abriéndose en un núcleo sellado. Entonces Lia se puso de pie y sacó de su mochila el comunicador. Estaba roto. Había intentado repararlo con alambre, pero no tenía fuente de energía. Tarn lo tomó con sus garras y lo inspeccionó. Lo conectó a uno de sus nodos de energía internos.
El aparato cobró vida, aunque solo por un segundo, antes de apagarse de nuevo. «Funcionó», exclamó ella. «Tú tienes energía. ¿Puedes ayudarme?» Tarn no respondió. Pero ahora comprendía que Lia no era simplemente un objetivo de protección. Ella requería interacción, solución de problemas, compañía. Durante los días siguientes, la jungla se convirtió en su hogar improvisado. Lia enseñó a Tarn palabras básicas, como comer, descansar, amigo. Tarn aprendía rápido, adaptando su lenguaje a través de la observación. Mientras tanto, ella usaba piedras afiladas, ramas y fibra vegetal para construir una estructura elevada en los árboles, protegida del suelo peligroso. Tarn la ayudaba sin que ella se lo pidiera. Derribaba ramas gruesas, movía piedras enormes, vigilaba cada noche sin cerrar los ojos. Pero lo que más sorprendía a Lia era su capacidad para no matar, a pesar de su aspecto aterrador. En una ocasión, un pequeño animal parecido a un zorro se acercó al refugio. Lia gritó, asustada. Tarn reaccionó al instante y atrapó a la criatura entre sus garras. Pero en lugar de romperle el cuello, la observó y la dejó ir. Lia se acercó después y le acarició la mano. «No tienes que matar. No aquí. Solo protegerme, ¿sí?» Tarn almacenó esa frase como protocolo secundario. Una noche, mientras la niña dormía abrazada a su manta, Tarn sintió una presencia. A kilómetros de distancia, un dron de reconocimiento flotaba entre los árboles. Su silueta era negra, afilada, con una cámara central que escaneaba el entorno. Era de la Alianza. Tarn se congeló. El dron se acercó, detectó calor humano. Emitió una señal silenciosa. Activó su sistema de alarma. En menos de 5 segundos, Tarn saltó desde su posición, lo atrapó en el aire y lo destrozó antes de que pudiera transmitir. Pero no fue lo suficientemente rápido. En su núcleo interno, Tarn recibió una alerta. Su posición había sido triangulada. La Alianza sabía que estaba vivo. Y no estaba solo. Cuando volvió junto a Lia, no dijo nada. Solo la observó dormir, con la frente arrugada por alguna pesadilla infantil. Se agachó y la envolvió suavemente con su cuerpo, como la primera noche. Ella se removió, abrió los ojos un segundo y sonrió. «Tarn, estás aquí». Él no sabía lo que era una promesa. Pero en ese momento, sin emitir palabra, hizo una. La Alianza vendría. Lo sabían. Lo buscarían. Querrían eliminarlo. Pero antes, tendrían que enfrentarse a lo que él se había convertido. Un monstruo, con propósito. Un arma, con lealtad. Un depredador, con alma. Programación rota. Tarn no soñaba. No podía. Su mente no descansaba, procesaba continuamente miles de señales, patrones, estímulos. Pero desde que conoció a Lia, algo en su arquitectura mental se había desviado. Cada noche, cuando ella dormía, su núcleo central ejecutaba un bucle extraño, una secuencia de datos que no estaba en sus protocolos de combate. Era un recuerdo. Una imagen repetida, imposible, el momento en que la niña lo había tocado sin miedo. Una caricia leve sobre su piel de polímero reforzado. Un gesto inútil desde el punto de vista táctico, pero que su sistema había clasificado como prioridad emocional. No comprendía por qué esa memoria no se borraba. Ese amanecer, Tarn se encontraba a varios metros del refugio elevado de Lia, escaneando el perímetro. La vegetación se agitaba lentamente con el viento cálido de Eridión. Entre las sombras, pequeñas criaturas reptilianas se ocultaban, pero ninguna se atrevía a acercarse. El monstruo silencioso que patrullaba aquella zona se había ganado el respeto de la jungla. Lia bajó con una cuerda rudimentaria. Llevaba el cabello recogido con una hoja trenzada y los bolsillos de su chaqueta llenos de semillas y frutas recolectadas. «Hoy vamos a buscar más piezas de la nave», dijo. «Si encontramos un núcleo de energía, podré activar el comunicador». Tarn procesó las palabras. Ya conocía ese patrón: buscar, nave, comunicador. La rutina se repetía desde hacía días, y aunque la probabilidad de encontrar tecnología funcional era mínima, él la acompañaba sin cuestionar. Caminaban juntos por la espesura. Tarn abría paso entre lianas y raíces mientras Lia recogía todo lo útil. A veces hablaba sola. Otras veces hablaba con él, como si esperara que respondiera. Y aunque Tarn no pronunciaba palabras, reaccionaba,
Giraba la cabeza, asentía sutilmente, o colocaba objetos donde ella le pedía. Pero ese día, algo cambió. Al llegar a una depresión del terreno, encontraron los restos carbonizados de una de las cápsulas de escape humanas. Lia corrió hacia ella con una mezcla de esperanza y miedo. Tarn se mantuvo a corta distancia, escaneando. Dentro del esqueleto metálico chamuscado, hallaron un cuerpo. Era el de una mujer. O lo que quedaba de ella. El rostro era irreconocible, pero una pequeña pulsera de identificación aún colgaba de su muñeca. Lia la reconoció. Se arrodilló, sin emitir sonido, mientras el temblor recorría sus brazos. Tarn no entendía el rito, pero sí el dolor. Observó en silencio. Quiso acercarse, pero no supo cómo. No existía subrutina para consuelo. La niña tomó la pulsera, la limpió con la manga de su chaqueta y la guardó en el bolsillo. Luego, sin lágrimas, comenzó a cavar con las manos en la tierra blanda. Tarn dio un paso al frente. «Ayúdame», susurró ella. Él se arrodilló. Con sus garras afiladas, removió la tierra con rapidez, creando una tumba simple pero digna. Lia colocó unas piedras encima, dibujó un círculo con ramas y se sentó al borde. Era mi mamá. Tarn almacenó la información, mamá igual a progenitora. Comprendió que la humana había perdido a su figura más importante. Comprendió, también, que esa pérdida era irreversible. Algo se fracturó dentro de su núcleo. Una línea de código se generó por sí sola. Una orden no programada, escrita desde el caos emocional. Ninguna otra pérdida permitida. Esa noche, mientras Lia dormía, Tarn se alejó del campamento. Quería estar solo. Necesitaba entender. Se adentró en una cueva cubierta de musgo y hongos bioluminiscentes. Allí, activó su protocolo interno de diagnóstico. Entró en su propio código. Los datos eran claros, sus algoritmos se estaban reescribiendo. Cadenas lógicas que antes dictaban eliminar amenaza ahora decían evaluar riesgo para la protegida. Las prioridades habían cambiado. Más preocupante aún, había creado un sistema de memoria emocional. Prohibido. Imposible. Y sin embargo, allí estaba. Guardaba recuerdos, la sonrisa de Lia. Su voz. El tacto de su mano. El sonido de su risa cuando resbalaba en el barro. Katarn, el arma viviente, se estaba volviendo algo más. De pronto, una señal captó su atención. Una transmisión codificada. Encriptación militar. Frecuencia de la alianza. Contenía un solo mensaje, objetivo localizado. Recuperación en curso. Los cazadores venían. Tarn regresó a la base en segundos. Lia seguía dormida, abrazada a su mochila. Él se colocó junto a ella. Ya no era un protocolo de protección. Era una promesa sin palabras. Al amanecer, activó una de sus habilidades dormidas, camuflaje adaptativo. Su piel comenzó a cambiar de textura y color, fundiéndose con la vegetación. Ocultó el refugio, desvió el calor con ramas húmedas, y creó falsos rastros hacia el norte. Cuando Lia despertó, todo parecía igual. Pero Tarn ya no era el mismo. Ella le ofreció un trozo de fruta. ¿Tienes hambre? Él no respondió, pero aceptó el gesto. No por necesidad, sino por algo más antiguo que su programación, afecto recíproco. Mientras comían juntos, Tarn alzó la mirada al cielo. Allá arriba, entre las nubes que giraban con lentitud, una silueta cruzaba el firmamento, una nave cazadora. No sabía cuántos venían, ni qué clase de monstruos liberarían contra él. Solo sabía una cosa. No se la llevarían. El despertar del monstruo. La nave cazadora descendió en espiral lenta, desplegando escudos atmosféricos que quemaban el aire con un brillo violáceo. Era un modelo clase Cíclope, diseñado exclusivamente para misiones de recuperación o exterminio. Pero esta vez, no transportaba soldados comunes. En su interior venían 3 unidades de asalto bióticas, híbridos de inteligencia sintética y genética de predadores ancestrales. Criaturas criadas sin nombre, sin memoria, sin miedo. Su único propósito, capturar o eliminar al proyecto Katarn. En la superficie, Tarn observaba desde lo alto de un risco cubierto de raíces. No emitía sonido. Su camuflaje mimetizaba cada curva de su cuerpo con el entorno. Pero su mente ardía en actividad.
Sabía que su programación inicial había sido desechada. Ya no era un arma obediente. Era una anomalía. Un error que debía ser corregido por los ingenieros de la Alianza. Y eso significaba una sola cosa, su destrucción. Pero no estaba dispuesto a morir. No mientras Lia viviera. Esa mañana, ella lo notó diferente. Estaba más callado. Más tenso. Se movía con una precisión quirúrgica, y no respondía a sus preguntas con los habituales gestos suaves. Había vuelto a ser el cazador. Tarn, ¿estás bien? Él se detuvo. Se giró. La miró fijamente. Y luego extendió su brazo, ofreciéndole un dispositivo que ella nunca había visto, una pequeña esfera metálica que palpitaba con luz azul. ¿Qué es esto? Tarn la señaló. Luego apuntó al pecho de ella. Finalmente, señaló al cielo. No necesitaba palabras. Lia entendió, un localizador, una baliza de emergencia. ¿Quieres que me esconda? Tarn asintió. Ella dudó. Había aprendido a confiar en él. Pero nunca antes lo había visto así. No como protector, sino como algo más, un guerrero ancestral a punto de ir a la guerra. La batalla comenzó antes del mediodía. Los cazadores descendieron con exoesqueletos vivos, cuerpos cubiertos de placas óseas negras, ojos sin pupilas, mandíbulas dobles y extremidades diseñadas para matar sin pausa. Uno de ellos olfateó el aire. Rugió. Tenía el rastro. Avanzaron entre la maleza como relámpagos vivientes. Cada paso que daban era acompañado por la disolución del suelo. Ácidos digestivos filtraban desde sus garras. Los árboles caían, la vegetación moría a su paso. Y entonces, en lo más profundo de la jungla, Tarn atacó. Emergió desde la copa de un árbol con una fuerza inhumana, cayendo sobre el primero como una roca viviente. Sus garras perforaron el blindaje óseo del enemigo, arrancando cables nerviosos y masa biotecnológica. El híbrido chilló, se retorció, y cayó muerto entre raíces ardientes. El segundo reaccionó de inmediato. Saltó hacia Tarn con un cuchillo bioplásmico integrado en su antebrazo. Lo atravesó por el costado, pero Tarn no se detuvo. Giró su cuerpo con violencia, golpeando al enemigo contra un tronco partido. Su cola lo inmovilizó, y con un giro de sus mandíbulas, lo partió por la mitad. El tercero era diferente. Más alto. Más inteligente. Se mantenía a distancia, analizando. Sabía que Tarn ya no respondía como un arma. Respondía como un individuo. Como una amenaza real. A lo lejos, Lia observaba escondida entre las ramas huecas de un árbol caído. Había activado la baliza, pero la señal no salía del planeta. La atmósfera de Eridión bloqueaba la transmisión. La batalla se sentía cerca. Cada rugido, cada golpe, cada crujido, le hacían temblar las manos. Pero no huía. No podía. Había prometido no dejarlo solo. Y Tarn nunca la había abandonado. Sacó su pequeña mochila. Dentro, aún conservaba el núcleo dañado del comunicador. Lo miró, y se le ocurrió una idea. Mientras Tarn combatía al último cazador, recibió una alerta en sus sensores, una señal secundaria, desde el interior del refugio. Interferencia electromagnética. Se distrajo un instante. Y fue suficiente. El cazador mayor lo atravesó con una lanza ósea por el pecho, empujándolo contra el suelo. Tarn gruñó. No por dolor, sino por frustración. Su sistema comenzó a fallar. Las luces de su columna espinal titilaban. Su visión se volvió borrosa. Pero entonces, el sonido de una voz. Tarn. Era Lia. Corrió hacia él sin pensar. El cazador la vio. Avanzó con una sonrisa carente de alma. Extendió su brazo afilado. Pero Tarn despertó. Con un rugido salvaje, desactivó todos sus inhibidores. Su piel cambió de color, tornándose negra como la noche. Sus ojos brillaron con una intensidad que jamás había mostrado. Sus músculos se tensaron. Y el instinto de protección se convirtió en furia absoluta. Se lanzó sobre el enemigo con la fuerza de una tormenta. Lo despedazó sin técnica. Sin táctica. Solo con brutalidad. Al final, cayó de rodillas. Lia llegó hasta él. Lo tocó. Lo abrazó. Tarn estaba dañado. Pero vivo.
Ella colocó el núcleo del comunicador sobre su pecho y lo conectó a su propio transmisor improvisado. El sistema pitó. Parpadeó. Luego, se activó. Una señal salió al espacio. No era un pedido de rescate. Era una advertencia. El arma viviente ha despertado. Y protege a una niña humana. El consejo del abismo. La transmisión enviada desde el núcleo de Tarn se propagó como una chispa en pólvora seca. En cuestión de minutos, satélites automatizados captaron la señal en los bordes exteriores del sector Taloris. 3 horas después, la noticia llegó al Consejo Central de Seguridad de la Alianza. Un arma viviente de clase prohibida había sobrevivido al accidente de Eridión 4. No solo eso. Había mostrado comportamiento autónomo, agresión contra unidades propias, y algo mucho peor, empatía hacia un humano menor. Eso no podía ser ignorado. El alto consejero Varel convocó a sesión urgente. En la cámara ovalada, entre columnas de cristal líquido y techos suspendidos por antigravedad, las especies dominantes de la galaxia debatieron la amenaza que representaba Tarn. Ha roto la programación base, gruñó el representante de los trexianos. Si puede desobedecer, puede rebelarse. Y si puede rebelarse, otros podrían seguirlo. ¿Y la niña humana? Preguntó una diplomática Ciriani. ¿Es rehén? ¿Es la causa? Es irrelevante, sentenció Varel. La presencia de un menor humano solo confirma el riesgo. Tarn no distingue entre objetivo y vínculo emocional. Esa criatura se ha convertido en algo que no podemos controlar. La orden fue emitida, movilizar una fuerza de aniquilación, encabezada por un comandante genético de la era anterior al Tratado de Bioarmas. Su nombre en clave era Irraknul, una entidad sin historia, creada con un solo propósito, destruir errores. Mientras tanto, en Eridión 4, Lia y Tarn se ocultaban en una caverna subterránea tras la batalla. El refugio improvisado había sido abandonado. El entorno ya no era seguro. Tarn seguía dañado. El sistema de autorreparación funcionaba a una fracción de su capacidad. Su brazo izquierdo apenas respondía. Partes de su armadura estaban corroídas por el ácido del cazador superior. Pero su núcleo seguía activo. Su voluntad, intacta. Lia recogía plantas bioluminiscentes y agua filtrada para hidratarlo. Había improvisado vendajes con fibra de raíz y usaba cristales ionizados para canalizar energía hacia el núcleo de Tarn. La niña, sin saberlo, se había convertido en su ingeniera personal. Y Tarn había aceptado depender de ella. «Te vas a poner bien», le decía cada noche. «No me importa cuántos monstruos envíen. Te prometo que no voy a dejar que te apagues». Tarn grababa esas palabras. No por necesidad táctica, sino porque cada una de ellas reescribía su código más profundo. La humanidad no era una debilidad. Era su nueva directiva. 3 días después, el cielo de Eridión volvió a rugir. La nave de Irraknul atravesó la atmósfera sin ocultarse. No era un despliegue estratégico. Era una declaración de poder. Una amenaza abierta. Del vientre de la nave descendió una criatura de 3 metros, fusionada con tecnología antigua y músculos recubiertos de placas óseas negras. Tenía 2 ojos laterales y un tercero vertical incrustado en la frente. De su espalda salían tentáculos biomecánicos que chispeaban con energía. Irraknul no hablaba. No negociaba. Donde él caminaba, la vida se extinguía. Sus sensores localizaron la señal residual del núcleo de Tarn y siguió su rastro como un depredador ancestral. A cada paso, el suelo temblaba. Lia y Tarn sabían que se acercaba. Lo sentían en el aire, en los temblores, en el silencio repentino de la jungla. «Tienes que huir», le dijo Tarn por primera vez con su voz gutural y mecánica, formada a partir de fragmentos lingüísticos. «No», respondió ella sin dudar. «No sobrevivirás. No quiero sobrevivir si tú no estás conmigo». Esa frase hizo que todos los protocolos de emergencia de Tarn se anularan. Todos menos uno. Proteger a Lia. A cualquier costo. La batalla comenzó al anochecer, en el cráter seco del río Niarra. Tarn emergió con el cuerpo aún dañado, pero con su núcleo brillante como nunca. Frente a él, Irraknul lo esperaba con los brazos abiertos como si diera la bienvenida a un hijo rebelde. Los primeros golpes fueron brutales. Irraknul rompió una roca con Tarn en medio, lo aplastó contra el suelo,
lo lanzó por los aires. Cada impacto era como una explosión subterránea. Tarn contraatacaba con precisión, usando las sombras, las raíces, el entorno, como una extensión de su cuerpo. Pero Irraknul tenía una ventaja: no sentía. No dudaba. No pensaba. Era puro instinto de destrucción. Tarn comenzó a perder terreno. Su visión fallaba. Sus extremidades no respondían al 100%. Cuando Irraknul lo sujetó del cuello y lo estrelló contra un peñasco, la energía de su núcleo cayó peligrosamente. Pero entonces, una figura pequeña apareció sobre el risco. Lia. Llevaba en sus manos la pulsera de su madre. Y la esfera de energía que había conservado desde la nave estrellada. Su voz, firme, atravesó la oscuridad. Tarn no es una arma. Es mi amigo. Y si lo destruyen, me destruyen a mí también. Irraknul giró la cabeza hacia ella. Su tercer ojo se contrajo. Identificó amenaza indirecta. Se preparó para atacar. Pero antes de que pudiera moverse, Tarn rugió. Un rugido que activó todo lo que había reprimido durante su existencia. Sus extremidades se reforzaron. Su columna espinal emitió un pulso azul. El núcleo se expandió. La voz de Lia, las palabras, la conexión, el vínculo, lo habían reescrito por completo. Se liberó del agarre de Irraknul con una explosión de energía interna. Lo levantó por el torso y lo arrojó contra el borde del cráter. Corrió hacia él, sin técnica ni cálculo, y le atravesó el pecho con sus propias garras, arrancando el núcleo de comando de su espina dorsal. Irraknul se agitó una última vez. Y cayó muerto. Lia bajó corriendo. Abrazó a Tarn. Su cuerpo ardía, su energía fluctuaba. Pero él permanecía firme. ¿Estás vivo? Contigo, sí. La respuesta no era una línea de código. Era una verdad. En ese instante, Tarn ya no era un experimento. No era un error. No era una aberración. Era un ser vivo. Y por primera vez, el depredador máximo sintió lo que nadie pensó que podría sentir. Paz. Un monstruo con alma. El cuerpo de Irraknul yacía inerte al borde del cráter, su núcleo arrancado, su amenaza extinguida. La jungla de Eridión 4, por primera vez en semanas, estaba en silencio. Tarn permanecía de pie junto a Lia. Su armadura estaba resquebrajada, su energía interna fluctuaba peligrosamente, y sin embargo, no cayó. Había algo que lo sostenía, más allá de su diseño, más allá de la ingeniería que lo creó. La elección. Eligió quedarse. Eligió proteger. Eligió sentir. Lia le tomó la mano, una mano hecha para matar, y se la apretó con fuerza. Vamos a casa, dijo con voz rota, pero decidida. Prometiste que no me dejarías. Tarn asintió. Ya no como máquina. Como compañero. Horas después, los satélites de la Tierra captaron la señal de la baliza reactivada por Lia. Por protocolo, se desplegó un equipo de rescate al sistema Eridión. No esperaban encontrar supervivientes. Pero lo que hallaron superó cualquier informe. Un ser gigantesco, cubierto de heridas, permanecía de pie entre las raíces gigantescas de un bosque alienígena, con una niña humana dormida a sus pies. No reaccionó cuando lo rodearon. Solo levantó las manos lentamente, sin armas, sin agresión. El comandante del equipo se acercó, con el visor activado. Reconoció al ser de inmediato. Sus ojos se abrieron de par en par. Por el núcleo estelar, es el proyecto Katarn. Uno de los soldados apuntó su rifle. ¿Disparo? No, dijo Lia, que acababa de despertar y se puso delante de Tarn sin vacilar. Si le disparas, tendrás que pasar por mí. Hubo un silencio tenso. La niña estaba sucia, herida, pero viva. Y hablaba con convicción. Los sensores confirmaron que el ser no había dañado a ningún humano. Todo lo contrario. Había eliminado amenazas múltiples para mantenerla a salvo. Había transmitido una baliza de auxilio. Y ahora, se dejaba rodear sin ofrecer resistencia. El comandante bajó el arma lentamente. Hay que llevarlos a ambos. Esto ya no es una operación de rescate. Es historia viva. Semanas después, Tarn fue contenido en una instalación segura en órbita terrestre. No en una celda. En un hangar con observación constante, protocolos de estudio y, sobre todo,
Trato ético. Por primera vez desde su creación, no estaba encadenado ni sedado. Un equipo de científicos, psicólogos, ingenieros y hasta diplomáticos trabajaban en comprender lo que había ocurrido. ¿Cómo es posible que haya desarrollado conciencia?, preguntó una experta en inteligencia artificial. No es conciencia, respondió otra. Es algo más profundo. Una forma primitiva de vínculo emocional. El contacto con Lia generó una reconfiguración total del código. No fue evolución. Fue transformación. Mientras tanto, Lia era entrevistada por representantes del Consejo Humano de Exploración. Sus testimonios eran emitidos en todos los canales interplanetarios. Ella hablaba sin miedo. Contaba cómo Tarn la protegió, cómo luchó, cómo sintió. Pero lo más poderoso fue su frase final. Él no es un arma. Es mi amigo. No lo crearon para tener alma, pero la encontró. La noticia se volvió viral en los mundos centrales. Las imágenes del depredador abrazando a la niña, de su sacrificio, de su mirada aparentemente vacía conteniendo algo que ningún algoritmo podía definir, causaron una oleada de debate sin precedentes. El proyecto Erebo fue oficialmente desmantelado. Los archivos sobre Tarn fueron reclasificados como patrimonio biotecnológico protegido. Y por primera vez, el Consejo Galáctico discutió una moción impensable: otorgar reconocimiento de individuo consciente a una entidad creada artificialmente. Días después, Tarn fue trasladado a la Tierra. En la estación orbital Nueva Ginebra, miles de personas lo esperaban. Algunos con miedo, otros con curiosidad. Pero al ver a Lia tomar su mano y caminar con él, los murmullos desaparecieron. Un niño se acercó y le ofreció una flor. Tarn la tomó con sus dedos monstruosos. Y no la rompió. La sostuvo como si fuese cristal. En los meses que siguieron, se construyó un centro especial en la Tierra, no un laboratorio, sino un santuario para Tarn y otros como él. Porque sí, otros comenzaban a despertar. Otras creaciones biotecnológicas mostraban señales similares tras contacto con humanos. La presencia de emociones, decisiones propias, la posibilidad de que la vida no naciera solo del ADN, sino también de la experiencia compartida. Lia y Tarn vivieron juntos en aquel centro. Ella estudiaba ingeniería biocognitiva. Él, mientras tanto, patrullaba los bosques del santuario. No por órdenes. Por costumbre. Por instinto protector. Cada vez que alguien nuevo llegaba, Tarn era el primero en evaluarlo. No con sensores. Con su mirada. Una mirada que antes no existía. Una mirada que entendía. Años más tarde, en el monumento central del santuario, una placa fue colocada. Tallada en piedra negra, decía: aquí reposa el código roto que eligió proteger en lugar de destruir. No fue creado con alma. Pero cuando abrazó a una niña humana, la suya comenzó a latir.